Muy buenas noches, bienvenidos. Esta es la clase de la escuela apostólica profética Monte Sión. Y ahora vamos a comenzar. Nosotros somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Antes de comenzar, vamos a ver quiénes nos quieren saludar. Levanta tu manita, nos das tu nombre, de qué parte del mundo te conectas y nos vamos a ir saludando para que podamos irnos conociendo. Vamos a comenzar con el pastor Nel Gilbert Urdaneta. Buenas noches, mi apóstol. Señor le bendiga. Por aquí les habla el pastor Ney Gilbert Urdaneta de Barquisimeto, Venezuela, expectante a la palabra que el Señor tiene preparada para cada uno de sus hijos. Y mi apóstol, contento, feliz de pertenecer a esta casa, de verdad. Feliz porque el Señor nos puso en esta casa en donde recibimos ese pan espiritual. Gracias, mi niño. Bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora tengo aquí, no le pusieron nombre, solo dice el nombre del celular. Un Honor MTN. ¿Puedes activar tu micrófono? Hola, hola, bendiciones, Papá José Luis, soy la pastora Corina, mil disculpas. La realidad es que como estoy estrenando teléfono, entonces no le he puesto, la verdad no me había fijado que no salía. Bueno, bendiciones, soy la pastora Corina de Honduras, San Pedro Sula, Conquistadores del Reino. Bendiciones para todo a usted, Papá José Luis, a todo el remanente del Señor nacional, internacional, a mamá Patricia y a toda la familia. Bendiciones. Bendiciones, que el Señor siga derramando de su gracia sobre ti hasta que se cumpla el propósito divino que Él tiene para tu vida. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta Raquel Velázquez. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bendigo y saludo a cada uno de los que están en esta plataforma, en especial a mis padres ministeriales y a cada uno de los ministros en diferentes naciones. Bueno, soy la profeta Raquel Velázquez, Bahía Blanca, Argentina. Un abrazo. Bendiciones, mi niña, y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora tenemos aquí al profeta Santiago. Santiago, puedes activar tu micrófono. Muy buenas noches, papito. Que el Señor me lo bendiga. A usted, a mamita Patricia, a sus hijos, que sin duda alguna han sido de gran bendición para nuestras vidas. Estamos aquí expectantes para lo que el Señor trae para esta noche a nuestras vidas. Y un saludo a cada uno de mis hermanos que están conectados a través de esta plataforma. Les envío un fuerte abrazo. Bendiciones, mi niño, y bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestro amado Darwin Hurtado. Muy buenas noches, papito. Muy buenas noches, amados hermanos en las diversas naciones. Es un gusto saludarle. Bueno, expectante a lo que el Señor trae, esa palabra revelada a través de nuestros padres espirituales. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Les saluda su hermano en Cristo, Darwin Hurtado, desde Managua, Nicaragua, y somos conquistadores del reino. Bendiciones. Bendiciones, mi niño, y bienvenido a esta gran familia alrededor del mundo. Ahora vamos a darle el micrófono a nuestra amada profeta María Tapia. Buenas noches, mis amados. Dios les bendiga abundantemente. Es un gusto y un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes un día más
en esta escuela que ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. Les saluda a la profeta María Tapia desde Managua, Nicaragua. Bendiciones. Bendiciones, mi niña, y que el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio. Ahora vamos a comenzar. Como les decía anteriormente, somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Como ministerio, el Señor Dios dio una palabra y nos dijo que deberíamos levantar a un ejército de conquistadores del reino para conquistar las naciones para Cristo. Con esta palabra fue fundada la Escuela de Formación Ministerial Apostólica Profética Monte Sión. Y ahora vamos a tener nuestra clase virtual de esta noche. El tema se llama Expansión Personal y esta estará a cargo de nuestra amada profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados conquistadores del reino de todas las naciones. Siempre es un gusto, un placer poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. Amados, sabemos de que este es un año que el Señor ha preparado cosas grandes para nosotros, que es un año de expansión, que es un año donde nosotros podemos ver la gloria del Señor. Y hoy vamos a hablar sobre la expansión. Pero sabe que para que haya una expansión a nivel general, a nivel global, a nivel ministerial, primeramente es necesario que haya una expansión a nivel personal. Entonces, cuando nosotros como líderes, como pastores, como ministros, nosotros pensamos en expansión, muchas veces nosotros pensamos en el crecimiento de la obra, pensamos que hay que ir a tomar los territorios, la ciudad, que hay que ir a tomar las naciones, ir a tomar México, Chile, España, Colombia, los lugares, ¿verdad?, donde el Señor nos haya puesto. Pero necesitamos, y es tan importante, que primeramente haya una expansión personal, para que nosotros podamos tener una expansión ampliada y entonces podamos tener y podamos vivir en la expansión ministerial, congregacional que el Señor quiere para nosotros. Ahora, déjeme decirle que hay 4 dimensiones del crecimiento personal. Y hoy vamos a hablar de estas 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones son la profundidad, la anchura, la altura y la longitud. Ahora, cuando nosotros hablamos de la profundidad, nosotros pensamos desde donde nosotros estamos hacia abajo. ¿Qué tan profundo? ¿Qué tan hondo? Por ejemplo, cuando usted va al mar o va a una piscina, usted pregunta, pero ¿qué tan hondo, tan profundo está? Profundidad o profundo, hondo es lo mismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de profundidad, nosotros pensamos desde donde nosotros estamos hacia abajo. Y si nosotros hablamos de altura, entonces nosotros pensamos desde donde nosotros estamos, pero hacia arriba. Y quiere decir que tanto la profundidad como la altura son verticales. Ahora, si nosotros hablamos de lo que es la anchura y lo que es la longitud, eso tiene que ver con lo horizontal. O sea que estamos cubriendo las 2 cosas o las 2 áreas. Vamos a leer primeramente lo que nos dice el libro de Efesios. Vamos a leer el capítulo 3 y los versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Fíjese bien esta parte que es muy importante. Cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mire qué maravilloso. Aquí están las 4 dimensiones que yo le mencionaba al comienzo. Y mire, lo que dice el verso 18 es sumamente importante para nosotros. Dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero también dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. No dice de un poco, de una parte, de toda la plenitud de Dios. Entonces, amados, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo? Que nosotros los santos deberíamos ser capaces de poder comprender estas 4 dimensiones: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, pero también de conocer el amor de Cristo, que dice que sobrepasa todo conocimiento humano. Ahora, cuando nosotros llegamos a conocer estas 4 dimensiones, es porque estamos conociendo a Dios íntimamente, porque estamos conociendo al Señor tal como Él es, tan grande, tan maravilloso, tan santo como Él es, que lo estamos conociendo a un nivel más íntimo, más allá de lo que hasta ahora lo hemos conocido. Y sabe, eso es a lo que el Señor nos quiere llevar. El Señor este año, a partir de enero, las enseñanzas que se han impartido, el Señor nos ha venido hablando, amados. Nos ha estado preparando para esta nueva dimensión que Él tiene para sus hijos. Nos habló de morir al yo, de quitar estorbos para poder avanzar, nos habló del avivamiento y ahora nos habla de estas dimensiones, porque Él quiere que sus hijos lo conozcan a Él tal como Él es. Él quiere llevarnos a un nivel de comunión, de intimidad mayor. Entonces, yo creo, amados, que cada uno de nosotros tiene el anhelo de conocer más allá a nuestro Dios, de conocerlo, pero sabe, no podemos conocer a Dios de manera intelectual, solamente se le puede conocer por el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Lo podemos conocer por la vivencia, lo podemos conocer por la experiencia, lo podemos conocer porque nosotros caminamos con Él, porque aún en los procesos, amados, Él se va revelando a nuestra vida y vamos conociendo esas diferentes facetas o partes de la naturaleza, los atributos que Dios tiene. Cuando Él nos habla y nosotros le obedecemos, ahí nosotros estamos conociendo más a nuestro Dios. Entonces a Dios se le conoce también a través de su palabra. Podemos, pero no solamente repetir la palabra como memorizar un versículo, sino poder entender qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. O sea, que su palabra no solamente sea leída, sino que pueda ser vivida, pueda ser experimentada. Y entonces nosotros podamos llegar a conocerlo mejor. Ahora vamos a hablar de cada una de estas 4 dimensiones que le mencioné. Y vamos a comenzar hablando de lo que es la profundidad. Mire, si usted tiene un artículo y usted piensa en la profundidad, usted piensa hacia abajo. Por ejemplo, cuando una persona va a cavar un pozo, esta persona tiene que determinar qué tan hondo o qué tan profundo lo quiere. Igual cuando usted va al mar, yo le decía, si usted va a nadar o se va a meter a nadar a una piscina, ¿qué es lo primero que usted pregunta? ¿Qué tan profundo está? ¿O qué tan hondo está? Hondo y profundo es lo mismo. Y entonces cuando nosotros hablamos de profundidad, nosotros pensamos de donde nosotros estamos hacia abajo, no hacia arriba, sino que es una dimensión que es hacia abajo. Pero la profundidad tiene que ver espiritualmente con nuestra intimidad con nuestro Dios. Tiene que ver con que la paternidad de Dios nos sea revelada y que entonces cuando yo conozco la profundidad de Dios, yo sé que Él es mi Padre y yo soy su hija, yo puedo caminar con Él y puedo saber que Él es mi Padre, puedo saber que Él me provee todas las cosas, puedo confiar en Él en todas circunstancias, no importa lo que venga, porque yo sé que Él es mi Padre y que Él está ahí para mí.
Entonces, aquellas personas a las que todavía no se le ha revelado ese nivel de profundidad, solamente conocen a Dios superficialmente, pero no han tenido esa vivencia de su naturaleza o de su profundidad. Entonces, profundidad está relacionado con ir más hondo en comunión con nuestro Padre Celestial, en ir más allá de lo que quizás hasta ahora nosotros le hemos conocido. ¿Usted ha visto una persona, por ejemplo, cuando está cavando un hoyo y la persona empieza a cavar con una pala? Llega el momento que esta persona se cansa y dice, yo no puedo, yo hasta ahí llego, pero porque siento que ya estoy muy cansado, y le dicen, no, continúa cavando. Puedes ir más profundo, y la persona dice, no, es que ya siento que me falta el aire, ya no puedo. Pero ¿sabe? Hay personas que sí pueden ir más profundo. Vamos a poner otro ejemplo, las personas que practican buceo. Hay personas que pueden bucear como por encimita superficialmente, pero hay otras que tal vez tienen su equipo, que tienen a un tanque de oxígeno, y estas personas van a bucear hasta lo más profundo. Entonces, amado, yo creo que la naturaleza de nuestro Dios, que la naturaleza de nuestro Padre es nuestro oxígeno para que nosotros podamos ir cada vez más profundo, que podamos conocerle a Él como Él es, que no solo lo conozcamos por encimita. Y mire, yo no sé usted, pero cuando yo vine al Señor, yo sabía que existía un Dios, pero de verdad yo no le conocía. Yo puedo decir que lo conocía solo por encimita, pero cuando empezamos a experimentar, tener experiencias con Él, cuando Él se empieza a revelar a nuestra vida, amados, ahí es cuando nosotros verdaderamente empezamos a conocerle a Él. Y sabe, cada experiencia vivida, Él nos va revelando parte de su naturaleza y nos vamos dando cuenta de lo amoroso, de lo misericordioso, de lo bondadoso, de lo maravilloso que Él es. Y vamos conociendo la bondad de Dios, la naturaleza de Dios, lo sobrenatural que es nuestro Dios. Ahora, para poder ir más profundo, ¿sabe qué necesitamos? Ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a ver una escritura un poco más adelante que nos habla de que el Espíritu Santo dice que todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Entonces, a nuestro Dios, a nuestro Padre, solamente lo podemos conocer a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, nos revela. Así que para eso, para poder conocerle en la dimensión que Dios quiere, necesitamos llenarnos diariamente del Espíritu Santo. Y mire, no le estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Cuando viene el bautismo, eso ocurrió una vez solamente, pero nosotros podemos llenarnos. Y yo creo que como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad mantener y buscar la llenura del Espíritu Santo cada día. Tiempo de intimidad, oración, adoración al Padre, donde nosotros podamos rendirnos, humillarnos delante de Él, y que el Espíritu Santo venga y nos llene cada vez. Y sabe, para poder llenarnos del Espíritu Santo, yo creo que tenemos que tener el corazón dispuesto y buscarle. Amados, no nos cansemos. No es necesario estar orando todo el día, pero podemos estar conectados con Él, leyendo, meditando su palabra. Todo eso es parte. El orar en lenguas, eso ayuda a mantener la llenura del Espíritu Santo. Y algo muy importante, cuando usted imparte a otros, cuando usted ora por otros, ¿sabe? Primero podemos sentir nosotros el Espíritu Santo llenándonos a nosotros. Cuando tú oras por otros, amado mío, esa llenura primero está en ti, ese aceite se va renovando en ti para que tú puedas dar a otros. Entonces, para poder mantener la llenura del Espíritu Santo, todas estas cosas nos ayudan. Y entonces, cuando nosotros estemos llenos del Espíritu Santo, ¿sabe? Esa plenitud nos va a llevar a ir más profundo con el Señor y nos va a revelar las intimidades de nuestro Dios, lo profundo de Dios. Ahora, ¿sabe que normalmente nosotros leemos la Escritura pero no meditamos en ella? Muchas veces la leemos como que leemos
tal vez un periódico, a veces memorizamos los versículos y los sabemos de memoria, pero meditar en su palabra, pedirle al Espíritu Santo que nos dé la revelación. Amado mío, puede ser un versículo y usted está meditando en ese versículo, usted está pensando en él y diciéndole al Espíritu Santo, dame la revelación, ¿qué es lo que Dios quiere decir a través de esta palabra? Y sabe, cuando menos lo esperes, va a venir una revelación de algo que tal vez no lo había visto de esa manera. Esa es la revelación. Ahí es cuando la palabra no solo queda en nuestra mente, sino que en nuestro depósito, pero va siendo revelada a través del Espíritu Santo. Entonces es necesario no solamente que leamos, sino que nosotros pidamos la revelación al Espíritu Santo y meditemos en la palabra para que pueda venir la revelación. Entonces, amados, esa palabra no solamente la vamos a guardar en nuestro depósito, sino que cuando venga la revelación, va a impregnarse en usted. Y la profundidad, amados, la profundidad tiene que ver con llegar a conocer a nuestro Dios tal como Él es. Y mire, conocerlo en su naturaleza, como Él es. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 47 y ahora los versículos 3 al 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Mire, aquí nos habla de un varón, dice que tenía un cordel para medir. Y dice el verso 3 que salió el varón del oriente llevando ese cordel en su mano y que empieza a medir, midió 1000 codos. Entendemos que los codos es una unidad de medida, probablemente para medir la profundidad. Y dice, me hizo pasar con el agua hasta los tobillos. Y entonces va aumentando otros 1000 codos, pasa a las rodillas, después otros 1000 codos y dice hasta los lomos. Pero cuando midió otros 1000, dice que era un río que ya no podía pasar, o sea, las aguas habían crecido de tal manera que ese río no se podía pasar sino a nado. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor aquí? Mire, las aguas habían crecido, o sea que el río a ese nivel, a esos 1000 codos más, era muy profundo. Y cuando el río está a ese nivel de profundidad, amado, es cuando ya el río me cubre, cuando el río me tapa. Y entonces en ese lugar de profundidad, la única manera para poder atravesar ese río es a nado. Ahora, cuando nosotros pasamos el río a nado, esa es una señal de que estamos en las manos del Señor, verdaderamente, de que nosotros ya no estamos dependiendo de nuestra propia habilidad para poder pasar el río de nuestra propia naturaleza, sino que estamos siendo sostenidos por el Señor. Allí es cuando yo me dejo verdaderamente en las manos del Señor, que Él me lleve a donde Él me quiera llevar. Usted ha escuchado personas que dicen, bueno, es que hasta que yo le entregué todo al Señor, hasta que yo dejé todo en manos del Señor, yo vi respuesta. Pues de igual manera, sabe, muchas veces nosotros estamos queriendo ayudarnos humanamente o resolver las cosas humanamente. Pero amados, cuando nosotros nos dejamos totalmente en las manos del Señor, ahí es donde está lo profundo. Y entonces ahí, amado, en ese nivel de profundidad, cuando ya no somos nosotros en nuestra fuerza, cuando ya no somos nosotros en nuestra humanidad, cuando Él es el Señor el que nos lleva, cuando es Él el que toma el control y lo dejamos obrar, a ese nivel de profundidad es cuando nosotros empezamos a ver la misericordia de Dios, el amor de Dios y cómo Él nos sostiene en cada situación y podemos ver la protección de Dios. Ahora, fíjese que si el varón que tenía este cordel para medir, dice que hizo pasar al profeta poco a poco.
Es decir, no lo metió de primas a primeras hasta lo más profundo, sino que fue de 1000 codos, aumentó a otros 1000 codos y lo hizo pasar poco a poco. Y vamos a ver lo que nos dice Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire qué hermoso. Dice la Escritura, ¿cuáles son las cosas que el Señor ha preparado para nosotros, los que le amamos? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Esas son las cosas que el Señor ha preparado para nosotros. Pero dice que Dios nos las ha revelado a nosotros por el Espíritu. ¿A quiénes? A nosotros, a los hijos de Dios. Y mire, esto no era solo para los corintios. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Ahora dice, porque el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo de Dios, todo lo escudriña. ¿Qué quiere decir que todo lo escudriña? Dice, todo lo escudriña, todo lo conoce, se mete a investigar lo profundo, se mete a escarbar todo lo profundo, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿queremos conocer verdaderamente la profundidad de Dios, amado mío, solamente a través del Espíritu Santo? Porque Él es el único que conoce lo profundo de Dios. Ahora dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, el espíritu humano que está en el hombre. Asimismo, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, queremos verdaderamente ir más profundo en el conocimiento de nuestro Dios. Amados, llenémonos del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos puede enseñar la profundidad de Dios. Mire, el apóstol Pablo, sabemos que él era un hombre muy preparado, un hombre conocedor de las escrituras, era legalista, pero dice que él había sido educado por Gamaliel. Y sabe, antes de encontrarse con el Señor, él era muy legalista, perseguidor de los cristianos, pero cuando él tiene ese encuentro con el Señor se le revela. Pablo después dice que todo lo que él conoció, todo conocimiento, dice que todo lo tiene por basura a fin de conocerle a él. O sea, él está hablando de una dimensión de profundidad en la cual él anhela conocer al Señor. En otras palabras, él está diciendo, yo conocía la ley, yo conocí la Torá, yo conocía los mandamientos, pero yo quiero conocerle verdaderamente a Él. Quiero conocer a ese Dios tal como Él es. Quiero conocer a ese Cristo y conocerle a Él resucitado. Recuerden que cuando el apóstol Pablo vivió, ya Cristo había muerto y había resucitado. Entonces, él conocía los relatos de quién había sido Jesús, de las cosas que el Señor había hecho. Y entonces él aquí está clamando por conocer al Señor en una dimensión diferente. Mire lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amados,
El apóstol Pablo, que probablemente en ese tiempo era el que conocía más de las leyes que del Señor, ¿verdad? Pero él dice, yo lo que conocí hasta ahora no vale nada, yo lo tengo como pérdida, yo lo tengo como basura, yo esto todo lo echo a un lado, lo hago a un lado, porque lo que yo verdaderamente quiero ahora es conocerle a Él resucitado, conocer el poder de Cristo Jesús. Conocer el poder que lo resucitó de entre los muertos. Yo quiero conocer esa faceta de ese Cristo que la mayoría no conoce. Y sabe, Cristo se estaba revelando a él, porque cuando él es tirado de la cabalgadura y el Señor le habla, Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces ahí comenzó la revelación para Pablo, ahí comenzó el proceso, pero él comenzó a conocer un Cristo diferente, a un Cristo distinto, a un Cristo resucitado, a un Cristo poderoso. Porque, amados míos, no es lo mismo el Cristo que anduvo caminando en Galilea, el que anduvo caminando en Israel, que el Cristo resucitado. Recuerde que el Cristo resucitado era más poderoso, él había vencido a Satanás. Él había arrebatado las llaves del imperio del pecado y de la muerte. Y Pablo probablemente él decía, ¿qué es lo que tenía este Cristo? ¿Quién es este Cristo? Yo quiero conocerle verdaderamente a él. Yo quiero el anhelo de Pablo, amados. Era conocerlo, pero no conocerlo intelectualmente. Él quería llegar a conocer a Cristo y llegar a ser como él. Yo creo que él no solamente quería conocerlo, él quería llegar a ser como él, poder hacer las cosas que el Señor Jesús hacía. Entonces, eso es en cuanto a profundidad. Así que, amado, yo quiero pedirle que usted vaya meditando, que usted vaya pensando por un momento y que usted se pregunte, ¿cómo voy a hacer este año? ¿Cómo voy a hacer para poder ir más profundo en el conocimiento del Señor? ¿Qué acción yo voy a tomar para poder conocer ese Cristo resucitado de una manera más honda, de una manera más profunda y que Él pueda revelarse a mi vida como Él quiera revelarse? Porque mire, esto no se trata solo de teoría, esto se trata para que nosotros lo apliquemos, para poder vivir en esa dimensión y que nosotros podamos ampliarnos en la dimensión que el Señor quiere. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la anchura. Mire, cuando hablamos anchura, por ejemplo, cuando una persona ha subido unas cuantas libras, ¿verdad? A veces uno le dice, bueno, yo veo que estás creciendo, pero que estás creciendo a lo ancho. Entonces, la anchura tiene que ver con capacidad, pero tiene que ver con propósito. Y la anchura también está relacionada con fructificación, porque cuando nosotros leemos, cuando la escritura habla de ensancharse y habla de extender las estacas, el ensancharse tiene que ver con anchura. Y esto tiene que ver con fructificación. Y sabe, la fructificación tiene que ver con que rompamos la escasez y poder romper también con la esterilidad. Hay una amplitud de la visión, porque la escritura nos habla de correr las cortinas. Y cuando habla de correr las cortinas es porque la visión tal vez estaba nublada, no estaba muy clara, pero cuando nosotros corremos las cortinas un poco, comenzamos a ver la visión con una mayor claridad. Entonces, si nosotros vamos a expandirnos en la anchura, tiene que ver con que vamos a acabar nosotros mismos con todo lo que es escasez, vamos a acabar con la esterilidad y vamos a poder comenzar a vivir en la fructificación, a poder vivir en la multiplicación. Mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 44. Esto tiene que ver con la anchura. Vamos a leer los versículos 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa.
Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Mire qué hermoso. Esta es una palabra de gozo, una palabra de júbilo. Yo espero que usted la esté recibiendo en este momento. Dice, regocíjate. Está hablando de gozo, de alegría. Oh estéril, la que no daba luz. Está hablando de una iglesia estéril, pero usted puede decir, bueno, yo no soy estéril. Pero ¿de qué está hablando verdaderamente Isaías? Está hablando de una condición de no dar fruto. Dice, levanta canción, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces aquí está hablando de una esterilidad natural. Pero amado, yo creo que el Espíritu Santo nos está hablando también de una esterilidad espiritual. Y muchas veces nosotros podemos tener mucho conocimiento de Dios, podemos conocer la Escritura, podemos haber recibido tal vez muchos discipulados, pero no dar frutos, amados, y no alcanzar a otros. El deseo de nuestro Dios, cuando nos habla de ensancharnos, tiene que ver con que nosotros podamos multiplicarnos en otros, que nosotros podamos reproducirnos en otros, que podamos alcanzar a otros. Y entonces dice, él da una orden. A la escasa le dice, a la que no daba luz, a la que no podía tener hijos, ensancha el sitio de tu tienda. Amados, ¿qué quiere decir ensanchar? Nos está hablando de expandir, nos está hablando de ampliar. Dice, correr las cortinas. Mire, correr las cortinas es decir, Señor, yo reconozco que he tenido una visión estrecha, que he tenido una visión limitada, pero Señor, yo quiero correr las cortinas, yo quiero comenzar a ver con una visión ampliada, yo quiero comenzar a ver como tú ves, desde tu perspectiva quiero empezar a ver. Y sabe, muchas veces nosotros podemos sentirnos intimidados, a veces por circunstancias que vivimos, y eso nos puede hasta llevar a estrechar nuestra visión. Mire, el no puedo, el no tengo, muchas veces esas cosas nos limitan. Pero amado mío, yo quiero decirte que este es un año de expansión, que este es un año de combatir esa escasez y empezando por la escasez mental y de poder creer que en el Señor sí podemos. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mire, hay cosas, hay temores, hay situaciones que a uno le pueden limitar la visión. Podemos, amados míos, a veces tener temor a no hacer las cosas bien. Yo le voy a decir algo. Nunca cuando el Señor nos llama, yo creo que nunca nos sentimos preparados. Yo creo que cuando el Señor nos dice a dónde nos quiere llevar, nosotros decimos, usted recuerda lo que dijo Jeremías, soy un niño, no puedo hablar. ¿Y qué dijo Moisés? Soy tartamudo, no puedo hablar. Uno nunca se siente preparado. Pero sabe, yo quiero decirte algo. Si tú estás dudando de tu llamado, de que tú vas a poder cumplir la visión y la misión que el Señor te ha dado, déjame te pregunto esta noche. ¿Tú crees que si el Señor creyera que tú no puedes cumplir con la obra a la que te ha llamado, Él te hubiera llamado? ¿Verdad que no? Si el Señor te llamó, es porque Él sabe que tú ya tienes lo que necesitas para desarrollar ese llamado. Si el Señor te llamó, es porque Él sabe que tú vas a lograr, que Él te va a llevar a esa dimensión. Entonces, amados, nosotros podemos ir delante del Señor. Hay personas que a veces no avanzan por temor, porque dicen, pero es que yo no sé si voy a poder, pero ¿y qué tal si lo hago mal? Amado mío, la única manera de avanzar es atreverse a hacer las cosas. Nos vamos a equivocar en el camino, no hay otra manera, porque el único que no se equivoca es aquel que no se atreve a hacer las cosas. Así que yo creo que si has tenido temor, que si has tenido dudas, es el momento de que vaya delante del Señor y que le digas, Señor, yo quiero avanzar, yo quiero cumplir el llamado, yo quiero hacer la obra. Y Señor, hazme libre de todo temor. En el nombre de Jesús renuncio a todo temor y declaro
que soy libre, libérame de todo desánimo y de creer, Señor, que yo no puedo. Mire, hay cosas, amados, que por mi propia experiencia, a veces nosotros creemos, pero es que eso no es para mí, es que tal vez eso es para otros. Yo creo que es tiempo de que nosotros rompamos con esa escasez y empecemos a romper por la escasez mental, de sentirnos pequeños, de sentirnos que no podemos, para que entonces podamos fluir y poder hacer y lograr aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ahora, también nos dice que alarguemos las cuerdas. Amados, a veces las cuerdas las tenemos escasas, las tenemos muy estrechas, pero el Señor nos dice que las alarguemos, que reforcemos las estacas. Y Él nos está hablando de extendernos a la mano derecha, a la mano izquierda, y está hablando no solamente de una extensión geográfica, no solamente de una extensión territorial, sino el Señor también nos está hablando de una visión, de una extensión espiritual. Y yo creo firmemente, amados, que este año es un año de expansión y un año de extensión. Es de las dos cosas, porque mire, una cosa es extenderse y otra es expandirse, pero la extensión va dentro de la expansión, o sea, es parte de... Entonces, cada uno de ustedes, amados míos, esta noche es tiempo de que medites, es tiempo de que pienses en términos de tu casa, en términos de tu familia, en términos de tu función, en términos de tu asignación, a qué te llamó el Señor, a dónde el Señor te ubicó. Porque mira, el territorio donde tú estás, donde el Señor te plantó, no es casualidad. Hay un trabajo y una labor que tú tienes que hacer en ese lugar. Entonces, esa labor no es solamente para los apóstoles, esa labor no es solamente para los profetas, es para cada uno de nosotros. Y este año es un año de conocer más la anchura y de caminar más en la anchura del Señor. Vamos ahora a hablar un poco de lo que es la altura. ¿Sabe? Nosotros tenemos un hijo ministerial muy amado de la casa aquí en Nicaragua. Muchos de ustedes lo conocen, el apóstol Walter. Él es muy amoroso con los niños y él tiene, vamos a decir, un don que a los niños les encanta que él los cargue. Pero ¿qué pasa? Que como Walter es bastante alto, cuando él carga a los niños les encanta porque empiezan a ver las cosas desde las alturas. Amados míos, así es como el Señor nos quiere llevar este año. Él quiere que empezamos a ver las cosas de manera diferente. Mire, muchas veces nosotros no estamos viendo lo que el Señor quiere que veamos porque siempre nos mantenemos como muy abajo. Y mire, cuando nosotros vemos desde abajo, amado, un demonio, el más chiquitito puede ser, tú lo vas a ver grande. Pero si tú subes a la altura, si tú tomas el lugar, dice la Escritura que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ese es un lugar de autoridad que el Señor nos ha dado. Es un lugar que tenemos. El Señor quiere que veamos las cosas no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y sabes, desde esa perspectiva vas a ver las cosas diferentes. Desde esa perspectiva ya no vas a ver las cosas limitadas como la ves desde aquí abajo. Vas a ver las cosas desde la altura, desde el cielo hacia abajo. Vas a ver las cosas como el Señor las ve. Y eso tiene que ver con que podamos ver desde el cielo para poder tener una visión clara. Y no es lo mismo cómo se ve desde aquí de la tierra a cómo nosotros vemos desde el cielo. Cuando nosotros vemos de arriba para abajo, ¿sabe qué? Puede ser el mismo Satanás, no lo vamos a ver enorme, lo vamos a ver pequeño. Cuando usted lo quiere ver frente a frente, usted lo va a ver grande, pero cuando usted lo ve, cuando usted sube a ese lugar, a esa dimensión en el Señor, a esa altura, al enemigo usted lo va a ver pequeñito. Cuando usted está a esa altura, usted se va a dar cuenta y va a tener la certeza de que el enemigo ya está vencido. Y usted sabe
que el enemigo le perdió la pista. Cuando estás en las alturas, ya el enemigo te perdió la pista. ¿Sabes por qué? Porque él no puede ver hacia arriba. Él solamente puede ver lo que se encuentra a su nivel. Y cuando nosotros estamos en las alturas, amado mío, ahí es donde nosotros podemos ver la grandeza de nuestro Dios. ¿Usted recuerda cuando el profeta Isaías dice que en el año que murió el rey Usías, dice que tuvo una visión, que él vio al Señor y dice que él lo vio inmenso, él lo vio gigante. Dice que alto, sublime y que sus faldas llenaban el templo? ¿Recuerda esa escritura? Vamos a leer Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, ¿a dónde dice? En la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mire, dice que el Señor, que nuestro Dios, el Todopoderoso, habita en la dimensión de la altura y la santidad. No solamente la altura, amado, sino que la santidad también. Porque usted recuerde que Luzbel, él también estuvo en la altura, en el monte santo de Dios, pero de ahí fue desarraigado, él fue echado por tierra. Esa es la altura, pero también la santidad. Entonces es una dimensión donde nosotros podemos ver cómo Dios mira. Y él habita, dice la Escritura, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Saben? El quebrantado y humilde de espíritu puede estar en la altura, pero es una persona que no se envanece, porque sabe que vive en la altura y en la santidad del Señor. Vamos a ver ahora un poco sobre la longitud. Mire, la longitud normalmente tiene que ver con algo muy amplio, tiene que ver con que se mueve hacia un lado y hacia otro, tiene que ver, por ejemplo, con la visión que Dios te dio. ¿Cómo te ves en el futuro? ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Qué es lo que ves en esa línea? ¿Hacia dónde te proyectas en el futuro? La longitud de ella, ¿hacia dónde te lleva? Porque sabe, cuando Dios nos da una visión, nosotros tenemos que caminar hasta alcanzar el propósito que el Señor nos ha dado. Todo lo que hagamos tiene que ir en esa dirección. Pero la longitud también tiene que ver con que nosotros podamos construir una plataforma para la generación que viene, para la generación que sigue, que nosotros construyamos una plataforma para las generaciones futuras. Y no estoy hablando solo de nuestros hijos biológicos, sino que también estoy hablando de nuestros hijos espirituales, de las generaciones futuras. Mire, por ejemplo, los que son maestros. Los maestros construyen para las generaciones futuras y no importa si son sus hijos o no son hijos, pero son sus discípulos para los cuales ellos están construyendo. Entonces, la longitud tiene que ver con eso y tiene que ver con preguntarnos, pregúntate esta noche, ¿qué tan lejos yo puedo llegar? Y puedo llegar por mí mismo a determinado punto, pero sabe, si yo construyo para otros, ellos van a alcanzar donde yo no pude llegar. Y es como si yo llegara. O sea, es lo mismo. Amados, déjeme decirle algo. Hay cosas que no se van a lograr en mí, pero se van a lograr en usted y se van a lograr en otros. Hay cosas que no vas a poder lograr en tu tiempo, como ocurrió con Moisés. Recuerda cuando el Señor llamó a Moisés, él le dijo, vas a liberar al pueblo de Egipto, pero también lo vas a introducir en la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Y él lo profetizaba, él lo decía, yo soy el libertador de Egipto y yo soy el que lo voy a introducir a la tierra prometida. Pero sabe, sí los liberó de Egipto, pero no fue él el que los introdujo en la tierra prometida. La visión era clara, el propósito era claro, pero él no pudo lograr la segunda parte. Pero su hijo Josué, su hijo espiritual Josué, fue el que los introdujo en la tierra prometida. Pero ¿sabe qué hermoso? Que si Moisés no hubiera hecho la primera parte, si Moisés no hubiera liberado al pueblo de Egipto,
Josué no hubiera podido introducir al pueblo en la tierra prometida. O sea, cada uno de nosotros tiene una parte, amados. Cada uno de nosotros tiene una labor, un trabajo que tenemos que hacer. Y a veces el propósito de Dios depende de que nosotros hagamos nuestra parte para que la generación que sigue pueda hacer la suya. Entonces la pregunta es, ¿qué tan lejos puedo llegar? Tiene que ver con longitud, pero tiene que ver con lo que nosotros sembramos en las siguientes generaciones. Amados, necesitamos enseñar a los jóvenes. ¿Sabes? Es tan importante que la juventud pueda activarse, que la juventud pueda despertarse proféticamente para poder ver su visión y a dónde Dios los quiere llevar. Amados, este es un tiempo donde el enemigo, sabe, ha atacado tanto a la juventud, ha traído tantas cosas. Ya no hablemos de droga, ya no hablemos de alcohol. Yo decía el domingo cuando estaba predicando, yo no sé si ustedes han escuchado acerca de los Terians. O sea, ya no solo la diversidad de género, ahora hay jóvenes, porque son jóvenes que dicen que se sienten animales. Amados, qué tremendo lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere distorsionar la imagen de Dios. Recuerden que nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y el enemigo realmente quiere distorsionar eso. ¿Qué tan bajo, amados, el enemigo quiere hacer caer a nuestra juventud? ¿Sabe? Yo creo que es tiempo que nosotros nos levantemos, que empecemos a interceder, amados, por los jóvenes, por los niños. No permitamos, amados, que el enemigo pervierta la vida de la juventud. Está en nuestras manos. Nosotros somos llamados a ser esos intercesores por la generación que sigue, por la generación que viene. No pensemos solo en nuestro tiempo, pensemos en los que vienen atrás de nosotros, amados. Es tiempo de interceder, porque el enemigo anda como león rugiente y él ha venido, él quiere robar, matar y destruir. Y sabe, hay muchos jóvenes que todavía no han sido alcanzados. Hay muchos jóvenes que todavía no han conocido al Señor. Tenemos que orar, amados, por nuestras ciudades, levantarnos por nuestras naciones. Es tiempo de que esos atalayas intercesores se paren en la brecha, decirle al Señor, heme aquí. Que no diga el Señor, busqué quien hiciera vallado, pero no lo encontré. Que haya personas que digan, heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo me paro en la brecha por las próximas generaciones. Yo me paro en la brecha por mi ciudad, por mi nación, por todas las naciones de la tierra. Que nosotros, los que somos más adultos, que tal vez ya conocemos al Señor, que hemos caminado un poco más, podamos enseñar a nuestros jóvenes, podamos, amados, activarlos aún proféticamente, enseñarles en adoración. ¿Sabe? La mejor manera de enseñar a nuestros jóvenes es con el ejemplo. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, pero ellos aprenden de lo que nos ven hacer a nosotros cuando nos ven adorar con un corazón contrito, con un corazón rendido a los pies del Señor. Ellos lo van a hacer de la misma manera. Yo creo, amados, que es tiempo de que nosotros nos levantemos, que enseñemos a la juventud. Muchas veces creemos que los niños tal vez no van a entender. ¿Sabe? A veces en las congregaciones yo veo mamás con niños pequeños y los ponen con el celular o los ponen con una tablet. No, amados. ¿Sabe? No creas que los niños no aprenden. Ellos absorben. Realmente lo que ellos escuchan va quedando en su depósito, va quedando en ellos. Y no crea que esto es solo para los adultos, no. Recuerde que cuando el pueblo de Israel adoraba al Señor, iban todos, grandes y pequeños, juntamente. Vamos a leer ahora en el libro de Isaías, el capítulo 58. Vamos a leer los versículos 9 al 12. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad,
Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca fallan y los tuyos. Está hablando de las próximas generaciones. Edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire qué promesa más hermosa, amado. Qué lindo lo que dice el versículo 12, pero ¿sabes? El verso 12 no se cumple si no hemos cumplido lo anterior. Los primeros versos son la premisa para que los nuestros sean reparadores de portillos. ¿De qué nos está hablando esta escritura? Dice de quitar el dedo amenazador, amado, de darle albergue al errante, de darle comer al hambriento. Está hablando de obras de justicia, está hablando de la justicia de Dios. O sea, lo que quiere decir es que si nosotros queremos ver a nuestras generaciones, si queremos ver a nuestros hijos, si queremos ver a nuestros nietos reparando portillos, si nosotros queremos verlos haciendo la obra de Dios, siendo restauradores, tenemos que empezar por nosotros. Amados míos, tenemos que ensancharnos, tenemos que hacer obras de justicia, darle pan al hambriento, ser justos, hacer obras de justicia. Y entonces, mis amados, esto que hemos hablado hoy, que tiene que ver con las 4 dimensiones personales para poder ensancharnos, si nosotros lo repasamos y le decimos, Señor, yo quiero vivir esto en esta etapa de mi vida, yo quiero, Señor, ensancharme, yo quiero conocerte más, tal como tú eres, yo quiero llegar a una mayor profundidad tuya, quiero conocerte, tener una visión clara, una visión ensanchada. ¿Sabe? Todo eso nos va a permitir que tal vez, amado, a fin de año nos demos cuenta que hemos empezado, que hemos entrado en el ensanchamiento espiritualmente hablando. Yo creo que es lo que el Señor quiere, que nosotros nos ensanchemos. El Señor quiere llevarnos a algo mayor, a algo más profundo. Dice la Escritura que Él quiere llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero es necesario, amados, que nosotros podamos ir más profundo con el Señor, conocerle más, dedicarle más ese tiempo a Él, que se nos revele la profundidad, la altura, la anchura, la longitud, para que entonces el Señor nos pueda llevar a donde Él quiera llevarnos. Amados míos, que este día, que esta noche podamos romper con toda escasez que el enemigo ha querido meter en nuestra mente, de decir yo no puedo, yo no voy a alcanzar, yo no soy capaz, yo no soy fructífero, eso es para otros. Mentira del diablo. El Señor quiere ensancharnos y el ensanchamiento comienza con nosotros. Así que, amado, ahí donde tú estás, te pido que cierres tus ojos. Vamos a responder a la palabra. Si esta palabra tú sientes que ha sido para ti, cierra tus ojos. Vamos a responder al Señor. Vamos a decirle, Padre amado, esta noche te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque tú siempre estás hablándonos. Y yo sé, Señor, que tú nos quieres llevar a algo mayor, a una dimensión mayor, a una mayor profundidad, a una mayor altura, a una mayor anchura y longitud. Padre, yo quiero pedirte perdón, Señor, porque he tenido una mente limitada. Pero yo quiero, Señor, en esta noche declarar que se ensancha mi visión en el nombre poderoso de Jesús, que empiezo a ver desde la altura, que empiezo a ver con una visión clara, con una visión ampliada. Ya no me voy a ver pequeño. Y en el nombre de Jesús yo declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre poderoso de Jesús declaramos una expansión en el nombre poderoso de Jesús.
Viene una dimensión mayor, viene una etapa mayor para tu vida. Hay una dimensión más profunda, amado mío, donde el Señor te quiere llevar. Y sabes, no es algo intelectual, es algo espiritual. Y Dios quiere llevarte a una mayor profundidad. Amado mío, Dios no quiere que te quedes en la orilla. Es tiempo de ir más profundo con el Señor. Es tiempo de ir más hondo con el Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que empiece una nueva temporada, que se abren sus ojos espirituales para que puedan ver la dimensión que el Señor tiene delante de ustedes, para que pongan su pie con fe y ya no haya temor, que no haya escasez en su mente, sino que puedan lograr aquello para lo que el Señor los ha llamado. Yo lo bendigo con toda bendición de lo alto y yo declaro para ustedes en el nombre de Jesús una expansión y un ensanchamiento como no lo habían visto. Esta noche yo bendigo sus vidas, yo bendigo el depósito de Dios en ustedes y yo declaro que la palabra comienza a revelarse a sus vidas para que haya un mayor ensanchamiento personal. En el nombre poderoso de Jesús lo declaro con fe. Amén y amén. Gracias, mi amada profeta, por esa enseñanza tan importante para nosotros. En la visión profética que dimos a finales del año pasado, Dios dio una palabra. Este año es un año de ensanchamiento, así que comencemos a ensanchar nuestras estacas, a crecer, a avanzar, para que podamos cumplir con el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Quiero recordarles, mis amados, todavía hay algunos estudiantes que no han estado presentando sus enseñanzas y esto es obligatorio para todo estudiante de la escuela. Por favor, no pierda su lugar en la escuela. Por favor. Y también quiero anunciarles que todos los días jueves, nosotros en la página de Facebook de la escuela, estamos regalando un manual para que puedan estudiar. Mañana estaremos dando el manual número 5 de guerra espiritual. Así que si no lo tiene, dese una vuelta por la página de Facebook y mándenos la foto para que pueda recibir ese manual. También quiero recordarles que en Venezuela los pastores Andreina y Nel Gilbert Urdaneta estuvieron celebrando una fiesta especial. Yo quería pedirles por favor que si pueden activar su micrófono, mis amados. Pastores Urdaneta, Muy buenas noches, mi apóstol. buenas noches, Bendiciones. ¿cómo están? Estamos muy bien, mi apóstol, bendecidos, prosperados, felices por de verdad escuchar esa palabra que hoy la profeta da, porque es la palabra con la que el Señor pues nos dio este año, la palabra que a través de la profeta, de nuestra profeta de casa y a nosotros durante el ayuno, pues también nos dio esa palabra de Isaías 54, donde dice que ensancháramos nuestras cortinas y nos expandiéramos. Y bueno, mi apóstol, de verdad feliz, gozosa, porque fue una palabra que mi esposo y yo tomamos, de verdad que lo tomamos y estamos caminando a base de esa revelación, pues, y ahí lo podemos ver en nuestra preciosa fiesta de primicias, donde llevamos 9 jóvenes, 9 almas para el Señor en presentación de primicias. Yo le decía al Señor, pues el Señor me recordaba en una oportunidad, una fiesta donde yo fui y la fiesta era de frutos, pero frutos humanos.
En esa oportunidad nos habíamos puesto una franela. De hecho, para ese entonces la pastora Glendy era líder y ella nos había invitado y yo fui como invitada, yo fui un fruto de una fiesta de primicia, apóstol. Y, y bueno, el Señor me recordaba eso y yo le decía, Señor, yo quiero darte algo, algo que a ti te guste mucho, algo que tú ames, yo quiero darte. Y estuvimos trabajando, mi apóstol, durante estos meses que han pasado, estas semanas, y bueno, pues como ustedes pueden ver allí, pues fue de verdad, un gozo para nosotros. Tuvimos más de 50 personas. Allí, como le dije, se entregaron 9 almas para el Señor entre esos jóvenes. Eh, Escuchaba hoy a la profeta Patricia hablar acerca de los jóvenes, de que ellos han tenido muchos ataques, que ahora el enemigo ha inventado una nueva estrategia en cuanto a robarles la identidad, haciéndoles creer que son animales o bestias, como dice la palabra terian, que significa bestia. Pues así ha sido, de verdad que sí, estos son jóvenes. El Señor me ha dado el privilegio de estar en un lugar donde trabajo con muchos jóvenes y he podido ver esa necesidad que ellos tienen, mi apóstol. Y el domingo, pues, tuvimos de visita a nuestra profeta de casa, la profeta Mirle Peña. Estuvo allí con nosotros estuvimos allí y ella oraba por ellos, ella declaraba una palabra sobre los jóvenes y ella hizo un acto profético, ella nos mandó a colocarnos detrás de los jóvenes y había una unción apóstol poderosa, de verdad, es como decía la profeta Patricia, pues estamos en otro nivel, estamos caminando a unas profundidades de agua, caminando a aguas más profundas con el Señor. Y cuando la profeta Mirle, pues nos colocaba detrás de los jóvenes y ella declaraba una palabra sobre nosotros para que el Señor nos ayudara y nos diera esa sabiduría de saber cuidar a esta nueva generación que el Señor nos entregaba, pues podíamos sentir el dolor que ellos sentían, el vacío, se podía sentir pues de verdad la presencia de Dios y es un gran trabajo, mi apóstol, de verdad que sí, lo hemos tomado, lo tengo como reto y bueno, pues nuestra fiesta de verdad fue una fiesta realmente para el rey. Fue una fiesta para el rey, fueron familia, se les oró al recibir las primicias, entregamos los certificados porque se ungieron nuevos servidores, se ungieron 6 servidores, una líder, se entregaron los certificados a los que fueron bautizados y bueno, pues por allí usted está mostrando una foto de la mesa. Esa mesa, mi apóstol, es una mesa realmente preparada para el rey, pero orándole al Señor y entrando en esa revelación, como decía la profeta Patricia, pues el Señor la quiso así. El Señor quiso que fuera una mesa donde se colocaran elementos que hablan de prosperidad. Allí pueden ver que está la leche, pueden ver que hay granos, hay frutos, está el pan, está la harina y está el aceite. Y yo no entendía y bueno, pues de verdad yo hablaba con el Señor y cuando fui profundizando y viendo, pues son los elementos. El Señor simplemente quiere que este año haya bendición, haya, como decía la profeta esta noche, ¿verdad? Que sea una expansión donde la escasez, la miseria
eh, eh, se vaya de nuestras vidas, pues, y que entremos a ese nivel de prosperidad, a ese nivel donde confiar que Dios iba a hacer las cosas o va a hacer las cosas como es. Entonces, bueno, mi apóstol, eso es parte de lo que yo le puedo decir. Por aquí les voy a poner a mi esposo. Buenas noches, mi apóstol. Señor le bendiga. Les habla el pastor Nel Gilbert Urdaneta. Quería compartir con ustedes algo maravilloso. Mi esposa decía algo que la profeta hicieron un acto profético y pone a los jóvenes y nos pone atrás. Y hubo un mover tan precioso del Espíritu Santo que todos los jóvenes lloraban, 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 y hasta los servidores que estuvieron atrás ayudándonos también lloraban. Hoy hablábamos con ellos, tuvimos la reunión hoy y decíamos eso, pues ellos empezaron a llorar, decía, no, pastor, había un mover del Espíritu Santo, yo no entiendo por qué yo lloraba, y la otra líder también, no, yo también estaba llorando, pero no entiendo por qué, yo sentí algo dentro de mí, será un mover, mi apóstol, del Espíritu Santo increíble, era un mover espectacular del Espíritu Santo, mi apóstol. Es lo que le puedo compartir de nuestras primicias. Qué bueno, mi Apóstol, niño. Sí. amén. Estaba Apóstol, quiero viendo que ya compartir. están avanzando con su construcción. Veo el piso ya terminado, ¿verdad? Y eso es un avance, mi niño. Están avanzando, están ensanchando sus estacas. Amén, mi apóstol. Sí, ya tenemos lo que es la mitad del templo, piso y techo. Faltan las paredes y la otra mitad del templo, mi apóstol. Ahí tenemos 8 metros por 7 metros y faltan todavía lo otro, por el Señor está proveyendo, el Señor de verdad que nos ha sorprendido con los materiales. De verdad, mi apóstol, hemos visto el respaldo del Señor. Qué bueno, mi niño, lo felicito. Siguen avanzando y vamos a continuar trabajando. Ahora quiero regalarles el manual de la expansión personal, la enseñanza de hoy. Para poder recibir este manual necesitas tomar una foto a esta imagen, manual de expansión personal con el código 141131 y envía la foto al número de WhatsApp donde recibiste tu invitación. Ahí lo vas a enviar ahora en cuanto termine la clase. Por favor, y nosotros estaremos enviando el manual digital y si gustas también puedes pedir el video de la clase para que la puedas volver a repasar. Bueno, mis amados, vamos a hacer una pausa para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, algún testimonio. Levanta tu mano, nos das tu nombre y de qué parte del mundo te conectas y nos dices cuál es tu pregunta. Bueno, al parecer no hay preguntas el día de hoy, así que pues nos vamos a despedir, mis amados. Mañana tendremos un visitante, un maestro que nos estará conectando desde Honduras. Por favor, no se pierdan la enseñanza de mañana, va a estar muy poderosa, así que los bendecimos con toda bendición y los cubrimos con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.